Buenas, ¿cómo andan? Bueno, ¿se escucha bien? ¿Me escuchan todos? Hola, profe. Buenas. Bueno, vamos a empezar. Esta semana vamos a ver densitometría ósea, ¿sí? También pertenece a lo que es el servicio de diagnóstico por imagen. Se lo considera radiología convencional y en muchos lados inclusive los equipos están mimetizados o dentro de lo que son las mismas salas de los equipos donde trabajamos nosotros con radiología convencional, lo que son las radiografías, ¿no? ¿Qué es la densitometría ósea? Es una técnica de diagnóstico por imagen que también es conocida como sorciometría de rayos X de doble energía. Tiene la capacidad de medir la densidad mineral ósea que poseen los huesos y de eso sacar un valor para llevar un control de ciertas cuestiones que pueden, especialmente con aquellas enfermedades que están relacionadas con la pérdida de mineral óseo, ya sea por la edad, por la genética y otras cosas que ahora vamos a estar viendo. Según la OMS, es la única técnica aceptada y reconocida, porque hay otras técnicas que utilizan mayores grados de radiación. Entonces, para lo que es un control y para poder medir la DMO, lo único que está aceptado y que se utiliza actualmente es la densitometría ósea. El principio físico son los rayos X, pues vamos a estar trabajando con radiación, con la característica de que va a tener dos picos de energía diferentes, entonces vamos a decir que son rayos X duales, ¿sí? Porque se van a emitir dos picos de energía diferentes, uno que se va a estar absorbiendo por las partes blandas y la otra parte que va a estar absorbida por el hueso de la región que vamos a estar analizando. El equipo detecta la absorción de cada uno de esos haces y en base a esa información, mediante un programa informático, se va a calcular la densidad mineral ósea del hueso explorado. Fíjense que esa es la sigla de lo que es la densitometría ósea. Recuerden que también se conocía como sorciometría por rayos X de energía dual. Esa es la sigla que se suele utilizar en los servicios y en todos lados, ¿sí? DXA o DEXA, cualquiera de las dos. Hay dos tipos de estudios que se pueden realizar dependiendo del equipamiento que estemos utilizando. Hay lugares en donde se tienen solamente la posibilidad de hacer lo que es una densitometría ósea periférica, debido a que en sus salas no tienen equipamiento para realizar lo que es esqueleto central, ¿sí? Cuando estamos haciendo una densitometría ósea de esqueleto central, se va a realizar una toma de la columna, de la cadera, o también se puede hacer un escaneo total del cuerpo, que eso se hace muy poco. Y en lo que es el esqueleto periférico, que también se suele pedir mucho, que esto es más que nada para los controles, se realiza una toma de la muñeca y o del tobillo, ¿sí? Dependiendo de cómo esté realizado el pedido del médico. Entonces, de esta manera tenemos la clasificación, que lo podemos clasificar en densitometría central o periférica. En el caso de la central, se van a evaluar sitios más propensos a riesgos de fracturas patológicas. Ahora después vamos a ver qué son estas posibles fracturas patológicas. Y en lo que es la periférica, tiene la desventaja de que es menos predictiva, pero es más económica y el equipamiento es de menor tamaño. Entonces,
es más fácil ubicarlo en cualquier lado, en cualquier consultorio de un médico, en una pequeña sala, podés tenerlo y trabajar normalmente. Inclusive hay algunos modelos que se pueden transportar, entonces se puede ir a domicilio y demás. Bien, dentro de lo que es la densitometría central, se exploran los sectores donde se asientan las fracturas, es decir, donde más preocupan las fracturas, como son la cadera o la columna de la persona. De esta manera también se permite los controles evolutivos de cómo va evolucionando la DMO en los pacientes. Permite observar una respuesta terapéutica. A esto se refiere a que por medio de estos controles, si al paciente se le dio algún tipo de medicamento para tratar de ralentizar o mejorar la densidad ósea o algún tipo de, puede ser un medicamento, serie de ejercicios y demás, permite visualizar estas mejoras o las respuestas que está teniendo la masa ósea al medicamento o al tratamiento que se le haya dado al paciente. Y la exposición es muy baja a lo que es a niveles de radiación y tiene un mínimo factor predictivo en el riesgo de fracturas. ¿Sí? En el caso de lo que es otro estudio que se puede llegar a solicitar, que es la tomografía computada cuantitativa, si bien tiene una buena precisión, es de alto costo, de alta utilización de radiación, y por esta razón es que no se recomienda por la OMS o distintos centros de controles, o sea, distintos tipos de organizaciones que generan estos protocolos de atención a nivel nacional, mundial o latinoamericano. Bien, para que un diagnóstico sea adecuado, la sosiometría de rayos de energía de doble energía, es necesario que se incluya dentro de lo que es la exploración esqueleto periférico, esqueleto axial o cuerpo entero, ¿sí? Puede incluir cualquiera de las tres. En el caso de que sea esqueleto periférico, como yo les decía, generalmente se pide muñeca y tobillo, se miden en 2 regiones, para sacar un promedio generalmente. Y en lo que es axial, se va a tomar, como habíamos visto, columna, cadera, o en algunos casos hombro, y si no el cuerpo entero, ¿sí? La radiación observada por el paciente es muy baja, ¿sí? Es una 10ª parte de una radiografía de tórax. Si bien se van a emitir un haz de rayos dual, la cantidad de radiación es ínfima. Así es como es más o menos un equipo de densitometría ósea central, en donde van a ver que tenemos una camilla. El comando lo vamos a tener ligado a una mesa, en donde vamos a estar seguramente en otra sala. Generalmente tenemos un comando igual que en la sala de radiología convencional. El paciente va a permanecer acostado en la camilla, generalmente la mayor parte de las veces se va a acostar de cúbito supino, y por encima va a estar el tubo y la fuente, o sea, es decir, la fuente de rayos X, la mesa de exploración, los colimadores, porque como sabemos no todos tenemos los mismos tamaños corporales, entonces vamos a estar siempre colimando la región que nosotros necesitamos tomar la muestra. Siempre hay un brazo, que es el brazo que se desplaza por sobre el paciente. Sistemas de detección, hay un soporte de goma espuma. Esto es para lograr mayor comodidad del paciente, porque depende de cuánto sea el estudio, el paciente va a tener que permanecer acostado entre 10 a 30 minutos. Entonces, siempre se trata de que en el caso de esta camilla sea un poco más cómoda, debido a que puede que el paciente permanezca unos minutos más largos, en un estudio un poco más largo en la sala. En lo que es la sala de mando, vamos a tener una consola del equipo, el monitor con el software óseo y todos los implementos para poder visualizar imagen o imprimir las imágenes para luego ser juntadas a los informes. Como les venía diciendo, este es un clásico equipo, tiene un intensificador de imagen con su tubo de lector para realizar las radiografías. La característica del tubo es que va a emitir este doble haz de energía, en donde una parte va a quedar en las partes blandas y la otra parte va a ser absorbida por los huesos.
Este es un equipo de densitometría ósea periférica, fíjense que es mucho más chiquito, inclusive puede caber en cualquier consultorio de un médico, en donde se va a medir la muñeca y o el tobillo, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que quiera ver el médico. Bien, preparación del paciente. El paciente deberá contestar un cuestionario, es muy importante que se tome en cuenta todos los datos que, que se... Perdón, escucho un ruido, ¿alguien me quería decir algo? Alguien tiene el micrófono prendido y se escucha como que... Bueno, cualquier cosita me avisan. En el cuestionario se le va a pedir sobre antecedentes familiares, cualquier posibilidad que haya tenido si ya tuvo alguna fractura por un impacto de baja energía. Se le va a preguntar un montón de cosas y es muy importante que lo llene porque esto le va a servir de referencia al médico que después va a realizar el informe sobre los datos obtenidos del estudio. 24 horas del estudio se debe suspender la ingesta de cualquier complemento de calcio o medicación que esté tomando para la osteoporosis del paciente. El estudio requiere que el paciente no tenga objetos metálicos en la zona explorar, por lo mismo que ya habíamos visto, impiden, si bien no va a... Hay gente que piensa que, no sé, que les va a hacer mal, que se les va a calentar. He escuchado cada historia con el tema de los objetos metálicos que el paciente no tiene ni idea, pero en realidad es siempre que le pedimos al paciente se retire los objetos metálicos es porque puede estar tapando parte de la zona que nosotros queremos medir, en este caso. Entonces, como va a ser algo que no nos va a permitir la visión del cuerpo óseo que queremos ver, pedimos que se retire. Es un examen ambulatorio, es indoloro. Lo único que es necesario es que el paciente permanezca quieto lo más quieto posible durante aproximadamente 15, 20 minutos. Hay algunos equipos que son más rápidos, que son 10 minutitos. Contraindicaciones, como siempre, el embarazo, siempre que estamos trabajando con radiación ionizante. Y en el caso de que el paciente haya recibido algún tipo de contraste. Esto después vamos a ver qué es lo de los contrastes, eso lo vamos a ver, yo ya se los había mencionado un poco en lo que son los estudios de fluoroscopía. Si hay ciertos contrastes como el de bario, demás, que son sensibles a la radiación, que por ende nosotros lo podemos ver en fluoroscopía, los seguimos viendo, se van a poder ver también con este equipo. Entonces, si el paciente se hizo en las últimas horas o el último día, se hizo algún estudio como un estudio contrastado, cualquier estudio que se haya hecho digestivo especialmente, que son los que duran más, tiene que esperar aproximadamente 10 a 14 días para asegurarnos de que el paciente haya expulsado todo el contraste. ¿Por qué? Porque como tiene densidades cálcicas, el equipo puede hacer una falsa medición porque va a estar midiendo la densidad de ese contraste y no la del hueso que se está explorando. ¿Cómo hacemos una correcta evaluación de calidad sobre este estudio? Como yo ya les dije, se va a hacer como si fueran radiología convencional, se van a hacer las tomas de las partes del cuerpo que se requieran en el estudio, dependiendo del equipo que tengamos, pero tenemos que asegurarnos que el paciente quede posicionado de tal manera que se encuentre bien alineado sobre la camilla. La espalda, a eso se refiere con procesos espinosos, la espalda tiene que observarse equidistante, a la misma longitud, el paciente tiene que estar perfectamente alineado con las líneas medias de la camilla. De lo contrario, al observarse una rotación en estos discos, puede hacer que la medición se haga mal. En lo que refiere a la columna del paciente, debe estar paralela, y siempre buscar que no quede ningún tipo de rotación en lo que es la cadera, en los hombros tienen que estar bien derechos y poder observarse bien derechitos sobre la camilla. En caso de que alguna patología, ya sea que el paciente tiene una joroba, algún tipo de discapacidad que impida que el paciente permanezca acostado durante la toma como corresponde, para realizar una medición central, no va a quedar otra que referir al paciente para que se realice algún estudio
de manera periférica y no sobre lo central, porque no serían válidos los valores que obtengamos. ¿Sí? Se va a evaluar la columna de lo que es L1 a L4, o sea, el lumbar 1 hasta el lumbar 4, y es importante que nosotros vamos a estar seleccionando en el sistema digital algo que se llama ROI, que son regiones óseas de interés, por eso le decimos el ROI, y es importante que seleccionemos el ROI bien sobre los huesos a explorar y los huesos bien derechos, bien equidistantes, como veníamos hablando, para que las mediciones varíen lo menos posible entre un control y otro de la misma persona, del paciente, porque si no se realiza correctamente, no se va a poder comparar con estudios futuros o previos. Bien, como ya hemos visto, la mayor aplicación que tiene la medición de la densidad ósea es la DEXA, la densitometría ósea, perdón, es la búsqueda de posibles patologías como la osteoporosis u osteopenias, ¿sí? ¿Qué característica tienen esta degeneración en los huesos, esta deficiencia mineral en los huesos? Que son propensos a que los pacientes tengan lo que nosotros, como yo les nombré hoy, fracturas patológicas, es decir, que el paciente con algún golpe de nada o por el solo hecho de ir caminando un día se fractura y se cae. Muchas veces van a ver que si ustedes tienen algún abuelo o alguien mayor a su cargo, cuando se cae o pasa algo, lo primero que el médico le pregunta, ¿pero gritó antes de que se cayera o cuando se cayó? ¿O te dolió antes de caerte y por eso te caíste? Son preguntas que se hacen porque a veces pasa de que el paciente se fractura estando parado, estando totalmente de pie, se fractura debido a la deficiencia ósea que tiene y por eso se cae. ¿Sí? Entonces todo el mundo piensa, no, se cayó y se fracturó la cadera. Y hay que ver si no, puede ser que se haya caído y se fracture la cadera, porque pasa muy seguido, pero también hay que ver que no haya ningún tipo de patología que esté propiciando este tipo de fracturas en el paciente. Y se mide y se controla periódicamente con este tipo de equipamiento. Hay varias categorías en lo que son los resultados que se pueden obtener. Tenemos una densitometría normal, es decir, que tiene la densidad ósea conservada. Osteopenia es porque ya se ha empezado a perder esa densidad en el hueso, pero no hay ningún tipo de riesgo de fracturas. Osteoporosis leve significa que ya hay pérdida de hueso, como veníamos diciendo anteriormente, pero ya tiene un mayor riesgo de fractura. Y la osteoporosis grave ya ha tenido fracturas anteriores y pueden complicarse o aparecer fracturas mayores como la de cadera. ¿Sí? Siempre la de cadera es una fractura que se trata especialmente en los mayores con mucho cuidado, porque son fracturas que es necesario especialmente en las personas mayores que al ocurrir este tipo de fracturas se los opere y se los atienda y se los saque de la cama rápido, porque el estar postrados, el estar sin poder moverse, deteriora mucho a los pacientes mayores, entonces siempre se busca que las recuperaciones sean lo más rápidas posible. Van a ver que hay gente que se opera la cadera y el médico le dice, no, pero mañana tenés que salir a caminar. Claramente no vas a caminar 10 kilómetros, pero un poco alrededor de la casa, de la cama al baño y demás, siempre se le insiste al paciente para que se mueva, para que no pierda movilidad, porque de estar postrado en la cama, en las personas mayores se disminuye mucho lo que es el tono muscular, entonces es necesario que los pacientes estén activos nuevamente muy rápido. Y muchas veces cuando son fracturas patológicas en donde es difícil operar porque el hueso está desmineralizado y demás, es donde empiezan a aparecer muchas complicaciones producto también de la osteoporosis. Así más o menos se ve un estudio, ¿sí? Este es el sistema, cómo va evaluando la mineralización ósea y cómo lo vamos calculando. Y la selección del ROI es lo que yo les decía, ¿ven? Esto es lo que va a ir seleccionando el técnico para que dentro de ese rango esté evaluando el mismo sistema la cantidad de mineralización ósea en base a los datos obtenidos. Luego el médico va a realizar una comparación mediante unas escalas,
¿sí? Sacando de esta manera lo que es la puntuación T y la puntuación Z. En el caso de la puntuación T, se va a comparar el valor obtenido con un adulto más joven del mismo sexo y de la misma etnia con la masa ósea máxima, es decir, aproximadamente una persona de 30 años. Es decir, si se lo hace una mujer de 70 años, se va a estar calculando su valor con una mujer de la misma raza, del mismo sexo, porque no es lo mismo la densidad ósea en hombres que en mujeres, y tampoco es lo mismo sexo, la misma densidad ósea que tiene una raza a otra, y se va a estar comparando con un adulto de la misma, como decíamos, del mismo sexo y misma etnia, en aproximadamente los 30 años, ¿sí? Que es cuando se supone que tenemos la densidad ósea máxima, es alrededor entre los 25 y los 30 años. En lo que es la puntuación Z, se va a reflejar el valor de la cantidad obtenida comparada con una persona de la misma edad, mismo tamaño y mismo género, ¿sí? Y por ende también misma raza, que ahí falta incluir. Los resultados son evaluados e informados por un médico radiólogo, y estos son algunos de los valores, cómo se pueden llegar a dar o cómo los pueden llegar a presentar, ¿sí? En los valores de T, más 250 a menos 1 es normal, de menos 1 a menos 2,5 es osteopenia, cualquier valor menor de 2,5 es osteoporosis, y cuando ya es de 2,5 más una fractura por fragilidad o una fractura anterior, es cuando se lo empieza a considerar osteoporosis severa. Indicaciones. Cuando yo digo indicaciones, no es preparación del paciente. Indicaciones es a qué pacientes le van a estar realizando, se les va a estar solicitando este estudio. Se le va a estar solicitando a mujeres mayores de 65 o varones mayores de 70, antecedentes maternos o personales de tabaquismo o fracturas de cadera, mujer posmenopáusica que es alta o muy delgada, eso también se le puede pedir, por más de que todavía no haya alcanzado los 65 años. Alta, estoy hablando de muy alta, mayor arriba de 1,75 m, ¿sí? Alrededor de 1,80 m ya se empieza a solicitar, probablemente antes, porque tienen mayor deficiencia y mayor predisposición a una desmineralización ósea. Hombre o mujer con enfermedades clínicas asociadas a la pérdida ósea. Ahora se las voy a mostrar. La última diapositiva hay un montón de enfermedades que están relacionadas o asociadas a la pérdida ósea, no solamente lo que es la osteoporosis. Hay enfermedades de tiroides, distintos síndromes y patologías que están relacionadas con la desmineralización, a quienes también se les pide, no solamente por la osteoporosis, uso de medicamentos que generan la pérdida ósea, como los medicamentos, por ejemplo, para la tiroides, como les venía diciendo. Fracturas después de un traumatismo leve, es decir, fracturas después de un golpe o de algún accidente en donde la energía del accidente no fue un accidente de alto impacto, es decir, qué sé yo, ibas caminando y golpeaste el marco de una puerta. Son golpes de baja energía que no deberían causar una fractura. Y alguna radiografía que se le haya hecho al paciente que evidencien alguna fractura vertebral o signos de osteoporosis dentro de la radiografía realizada al paciente. ¿Sí? Estas son las indicaciones a quienes se les indica o se les puede solicitar este tipo de estudio. A quienes no está indicada, no se utiliza para el estudio del dolor crónico de espalda, no está indicada como sospecha de fractura vertebral, es decir, si el médico sospecha una fractura, tiene que mandar a hacer una radiografía, una resonancia, una tomografía, dependiendo de la complejidad, pero no realizar con esto. Con esto se puede realizar un control postquirúrgico o luego de una fractura, pero no para el tratamiento de la fractura vertebral. Tampoco está indicada como un estudio rutinario dentro de las mujeres menopáusicas, o sea, solamente dependiendo de los antecedentes que se pide en ese periodo que hay posmenopausia entre los 50 años y los 65, como habíamos visto en la diapositiva anterior, o en varones menores de 70, ¿sí?
Perdón, me perdí. Tampoco está indicada para toda la población, como habíamos dicho, o sea, no es que se le tiene que pedir a todos los pacientes. Ni tampoco se pide para la confirmación de diagnóstico de osteoporosis, ¿sí? Siempre tiene que haber habido alguna fractura, alguna fragilidad, como habíamos dicho, algún tipo de componente genético, y tampoco se tiene que solicitar si el paciente no está de acuerdo después con hacer algún tipo de tratamiento, porque se puede realizar el estudio, podemos irradiar al paciente, pero si el paciente luego no va a tomar o a realizar el estudio, realizar los tratamientos adecuados, en este caso también dejaría de ser una indicación para realizarse. Estas son, esto es una pequeña definición sobre la osteoporosis, ¿sí? Que es una enfermedad del hueso caracterizada por una menor resistencia del mismo y a que se debe a un déficit en la densidad mineral ósea, la cual mide la densitometría ósea, y también hay un déficit y una alteración en la microarquitectura del hueso, lo que ocasiona mayor fragilidad y una mayor predisposición a sufrir fracturas por fragilidad o fracturas osteoporóticas, como también se las puede conocer. Ahí les dejo anotado, fíjense, fractura por fragilidad es aquella que se produce sin existir un traumatismo que lo justifique. Factores de riesgo los tienen ahí para anotaditos. Mujeres de más de 65 años, hombres mayores de 70, con historial personal de fracturas por traumatismo de bajo impacto, antecedentes familiares, bajo peso. Otros factores, verán que las mujeres del sexo femenino es un factor también de riesgo, porque fíjense, ya de por sí se nos analiza 5 años antes que los hombres. Tabaquismo activo, consumo de alcohol, menopausia precoz, la raza, inactividad y la malnutrición. Estas son distintas mediciones y de cómo se miden los puntajes y los scores dentro de lo que son los distintos niveles de osteoporosis que pueden llegar a tener, como vimos en las diapositivas anteriores. Y estas son, como yo les venía diciendo anteriormente, las enfermedades relacionadas con un riesgo incrementado de fragilidad. Van a ver que hay enfermedades reumáticas, endocrinológicas y enfermedades del aparato digestivo. Y luego tenemos hematológicas, respiratorias y distintas que son síndromes y enfermedades que tienen, ya sea por los medicamentos o por propias características de la enfermedad o del síndrome, producen una deficiencia mineral ósea. Bueno, hasta ahí sería el tema de chicos. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, yo ya les subí. Sí, Yo tengo una decime. pregunta de trabajo práctico. Sí, decime. ¿Viste la 15? Sí, La actividad 15. No me acuerdo bien qué decía, sí. pero para que la busco. Sí, decía algo como sí, Lógico. los Algo conceptos de de lógica. eso, ¿dónde lo puedo buscar? Porque no lo puedo Fíjate, encontrar. está en la parte donde hablamos de método deductivo, ¿viste? ¿Te acordás? Yo se los había señalado en el mismo apunte. Me tenés que explicar qué características tiene, qué es lo principal, ¿sí? Qué características tienen las premisas y las conclusiones. Fíjate que la última parte de la pregunta dice desarrolle sobre los conceptos de la lógica y cómo se lo conoce también este método. Bueno, también se lo conoce como método deductivo, esa es la respuesta, y me tenés que decir, viste, es lo que dice cuando te explica qué es la lógica, en qué se basa, qué características tiene. Está todo en la primera parte del capítulo donde hablamos de método inductivo y deductivo. Listo, genial. ¿Sí? Cualquier cosita, después si tenés alguna duda cuando lo leas, volví a leerlo desde el apunte si querés. Cualquier cosa me escribís al mail. Si volvés a tener alguna duda con eso, ¿sí? Vale, gracias. No, ni por qué. ¿Algún otro, chicos?
Bueno, fíjense que yo ya le subí un pequeño artículo, porque como material en este caso, como no está en el libro, la parte de densitometría ósea, van a utilizar como material este apunte y que ya lo subí, y un material aparte que es un pequeño artículo sobre osteoporosis, que ya se lo subí también a la plataforma. Lo van a poder ver ahí como material complementario, ¿sí? En base a eso van a realizar el cuestionario que también ya se lo subí. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, Sí, buenísimo. profe. Genial. Bueno, cuídense mucho, ya les dejé. Recuerden ir haciendo, aunque sea los cuestionarios más viejos, los más antiguos, que los voy a ir estando cerrando. Mañana seguramente cierro el cuestionario número 2, ¿sí? Voy a cerrar hasta los cuestionarios que estuvimos viendo, creo que es el 3, el cuestionario 3, que es donde todo lo que vimos, lo que vamos a evaluar en el primer cuatrimestre, que es lo que estoy evaluando con el trabajo práctico. Porque se supone que me entregas el trabajo práctico y no hiciste los cuestionarios, es como sería medio ilógico. Entonces, los voy a cerrar hasta ahí, después el resto van a tener más tiempo de hacerlo. Pero quiero que para cuando lleguemos a las vacaciones de invierno, ya tengan, aunque sea esos 3 o 4 primeros cuestionarios ya hechos y con su... con que estén hechos suficiente. Ustedes ya saben que con la nota no me preocupo mucho yo por eso. Así que cuídense mucho, buen finde y cualquier cosita me escriben al mail, ¿sí? Dale, profe, gracias. No, Chao, no por profe. qué. Profe, gracias. Cuídense. Buen Buen fin de, fin de. nos vemos. Adiós.